Nacimiento y origen de Aquiles. Nació como hijo de Peleo, el rey de los Mirmidones, y Tetis, una nereida o ninfa marina. Este origen lo convirtió en un semidios, dotado de habilidades extraordinarias desde su nacimiento. Tetis, conocedora del destino mortal que aguardaba a su hijo, intentó hacerlo inmortal. Para ello, lo sumergió en las aguas sagradas del río Estigia, sujetándolo por el talón. Este acto hizo que todo el cuerpo de Aquiles fuera invulnerable, excepto por el talón por el que su madre lo sostenía. Esta vulnerabilidad en su talón se convertiría más tarde en su punto débil, dando origen a la expresión talón de Aquiles. Infancia y entrenamiento. Durante su infancia, Aquiles fue entrenado por el centauro Quirón, reconocido como un gran maestro en los caminos de la guerra y la sabiduría. Bajo la tutela de Quirón, Aquiles desarrolló sus habilidades físicas y mentales, convirtiéndose en un guerrero excepcional. A medida que crecía, Aquiles se hizo conocido por su destreza física incomparable y su valentía. Su fama se extendió por toda Grecia, y pronto se le reconoció como uno de los guerreros más formidables de su tiempo. La amistad con Patroclo. Durante su juventud, Aquiles forjó una profunda amistad con Patroclo. Este vínculo se convertiría en uno de los aspectos más significativos de la vida de Aquiles. Su relación superaba los límites de una simple amistad, entrelazando sus vidas y destinos tanto en el triunfo como en la tragedia. Aquiles y Patroclo compartían un respeto mutuo, admiración y camaradería. Se brindaban apoyo incondicional y protección, y su lealtad era inquebrantable frente a la adversidad. Esta amistad no se limitaba al campo de batalla, compartían momentos de vulnerabilidad, ofreciéndose consuelo y comprensión en medio del caos de la guerra. La Guerra de Troya. El evento más significativo en la vida de Aquiles fue su participación en la Guerra de Troya. Cuando estalló el conflicto entre los griegos y los troyanos, Aquiles se unió a las fuerzas griegas lideradas por el rey Agamenón. Desde el principio, Aquiles demostró ser una fuerza formidable en el campo de batalla. Su presencia infundía miedo en los corazones de los guerreros troyanos, que reconocían su destreza e invencibilidad. Liderando a su contingente de guerreros, conocidos como los Mirmidones, Aquiles demostró su brillantez estratégica y su supremacía marcial. La ira de Aquiles y su disputa con Agamenón. Sin embargo, el papel de Aquiles en la guerra se vio interrumpido por un conflicto con Agamenón. La disputa surgió cuando Agamenón reclamó el premio de guerra de Aquiles, una doncella llamada Briseida. Este acto enfureció profundamente a Aquiles, quien consideraba que Briseida era su justa recompensa por sus heroicos esfuerzos en el campo de batalla. Consumido por un sentimiento de injusticia y orgullo herido, Aquiles se retiró de la lucha. Su retirada tuvo un efecto devastador en las fuerzas griegas, que echaban de menos su habilidad y valentía sin igual. Los troyanos, envalentonados por la ausencia de Aquiles, ganaron ventaja y causaron grandes pérdidas entre los soldados griegos. Esta disputa puso de manifiesto el fuerte sentido del honor de Aquiles y su negativa a ser tratado injustamente. Su ira y su negativa a luchar se convirtieron en un punto de inflexión en la guerra de Troya, obligando a los líderes griegos a afrontar las consecuencias de sus acciones. La muerte de Patroclo y el regreso de Aquiles. La situación cambió drásticamente con la muerte de Patroclo. En un intento por inspirar a las tropas griegas, Patroclo vistió la armadura de Aquiles y lideró a los Mirmidones en batalla. Sin embargo, fue asesinado por Héctor, el príncipe troyano. La muerte de Patroclo sumió a Aquiles en un profundo dolor y lo impulsó a buscar venganza. Consumido por la pena y alimentado por una sed de venganza, Aquiles regresó al campo de batalla con una ferocidad renovada. Su ira se desató sobre las fuerzas troyanas mientras buscaba implacablemente a Héctor. El enfrentamiento con Héctor. El choque entre Aquiles y Héctor se convirtió en uno de los momentos más épicos de la Guerra de Troya. Ambos guerreros eran famosos por su fuerza y habilidad, y su duelo
era muy esperado tanto por los troyanos como por los griegos. El enfrentamiento tuvo lugar fuera de los muros de Troya. Aquiles, con su armadura divina creada por Hefesto, demostró una fuerza y habilidad inigualables. A pesar del increíble coraje y destreza de Héctor, no fue rival para la fuerza superior de Aquiles y sus habilidades divinas. Con un último y devastador golpe de su lanza, Aquiles atravesó el pecho de Héctor, poniendo fin a la vida del héroe troyano. Cuando Héctor exhaló su último suspiro, profetizó la inminente perdición de Aquiles, presagiando el trágico destino que le aguardaba al guerrero griego. La muerte de Héctor no solo vengó la muerte de Patroclo, sino que también solidificó el legado de Aquiles como uno de los más grandes guerreros de la mitología griega. Este acontecimiento crucial quedaría grabado para siempre en los anales de la historia: la muerte de Aquiles. A pesar de su victoria sobre Héctor, el destino de Aquiles estaba sellado. La profecía de su muerte se cumplió cuando Paris, otro príncipe troyano, lo hirió fatalmente con una flecha dirigida a su vulnerable talón. Se dice que la flecha fue guiada por el dios Apolo, aprovechando la única debilidad de Aquiles. La muerte de Aquiles fue un momento de inmenso dolor y pérdida para el ejército griego. Su fallecimiento desató una ola de venganza y dolor que resonaría durante toda la guerra. Dos de sus compañeros más cercanos, Áyax y Odiseo, lucharon valientemente para recuperar su cuerpo caído. Los ritos funerarios fueron dignos de un guerrero de la talla de Aquiles, con juegos y competiciones celebrados en su honor. Así, la historia de Aquiles, el gran guerrero con un final trágico, quedó grabada en los anales de la mitología griega. Legado e influencia. El legado de Aquiles ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo profundamente en la cultura griega y romana, así como en la cultura occidental en general. En la mitología griega y romana, Aquiles se convirtió en el arquetipo del héroe. Su increíble fuerza, valor y trágicos defectos lo convirtieron en un personaje cautivador que encarna las complejidades de la naturaleza humana. Es venerado como el epítome del heroísmo griego, encarnando ideales como la valentía, la fuerza y la destreza marcial. Las hazañas heroicas de Aquiles fueron inmortalizadas en dos de las mayores obras de la literatura antigua, la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio. Estos poemas épicos han servido de base para innumerables relatos, adaptaciones e interpretaciones del mito de Aquiles a lo largo de la historia. La historia de Aquiles plantea profundas cuestiones morales sobre la lealtad, el honor y las consecuencias de la arrogancia. Sus conflictos con Agamenón y su búsqueda de venganza contra Héctor muestran los dilemas éticos que enfrentan los héroes y los trágicos resultados que pueden resultar de sus decisiones. Interpretaciones y adaptaciones modernas. En la actualidad, la historia de Aquiles sigue cautivando e inspirando a personas de todo el mundo. Desde la literatura hasta el cine, han surgido diversas interpretaciones y adaptaciones que demuestran la relevancia perdurable de este héroe mítico. En la literatura, obras como La canción de Aquiles de Madeline Miller han explorado en profundidad el personaje de Aquiles y sus relaciones. Esta novela, en particular, profundiza en la compleja relación entre Aquiles y Patroclo, ofreciendo una perspectiva moderna sobre su amistad y posible romance. El cine y la televisión han llevado la historia de Aquiles a una audiencia aún más amplia. La película Troya, de 2004, protagonizada por Brad Pitt como Aquiles, ofreció una interpretación épica de la guerra de Troya y el papel de Aquiles en ella. Aunque tomó algunas libertades con el mito original, la película capturó la esencia del personaje de Aquiles, su fuerza, su orgullo y su trágico destino. En el arte, Aquiles sigue siendo un tema popular. Pinturas, esculturas e incluso arte digital han capturado su postura heroica, su armadura y el momento icónico en el que una flecha le atraviesa el talón. Estas interpretaciones visuales brindan una conexión tangible con el mito y su impacto perdurable. La música y el teatro también han encontrado inspiración en la leyenda de Aquiles.
óperas y ballets han incorporado su historia, trayendo al escenario los elementos dramáticos y los matices emocionales del viaje de Aquiles. Conclusión: la historia de Aquiles, desde su nacimiento semidivino hasta su trágica muerte, sigue siendo una de las más poderosas y perdurables de la mitología griega. Su vida, llena de gloria y tragedia, nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del heroísmo, el precio de la fama y las complejidades de la condición humana. A través de los siglos, Aquiles ha trascendido su origen mitológico para convertirse en un símbolo cultural de fuerza, valentía y vulnerabilidad. Su historia nos recuerda que incluso los más grandes héroes tienen sus debilidades y que la búsqueda de la gloria puede tener un alto costo. En nuestra cultura moderna, Aquiles sigue siendo una figura relevante. Su historia nos invita a reflexionar sobre temas universales como el honor, la lealtad, la amistad y el destino. A medida que nuevas generaciones descubren y reinterpretan su mito, Aquiles continúa inspirando, cautivando y desafiando nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente heroico. Así, el legado de Aquiles perdura, no solo como un relato de hazañas épicas, sino como un espejo en el que podemos examinar nuestra propia humanidad, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En cada nueva interpretación de su historia, Aquiles vive de nuevo, recordándonos la fuerza perdurable de los mitos y su capacidad para iluminar las verdades eternas de la experiencia humana.